veces lo pueden utilizar o no, no necesariamente para que ustedes lo vean, sino para conocimiento del docente para ver cómo van avanzando en cada rotación. Lo que sí tienen que conocer ustedes es el anexo 2, que dice semana 4 y semana 8 práctica hospitalaria. ¿Qué quiere decir? Que en la semana 4 ustedes van a tener que ser evaluados con este formato. Todos los docentes saben eso, todos, absolutamente todos, ¿no? Con este formato van a tener que ser evaluados y acá van a ser, se va a verificar su nota, tanto en la semana 4 como en la semana 8, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que firma el estudiante y también firma del evaluador. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener la oportunidad de que en ese momento, si es que no están de acuerdo con el docente, puede decir el doctor, porque le puso 12, porque tengo 13, porque tengo 14, ¿no? ¿Qué pasó? Yo, doctor, puedo recuperar esta nota en ese momento. ¿Okay? Entonces, cosa que así vamos a permitir que ustedes estén correctamente evaluados y correctamente conscientes de las notas, para que no luego vengan hacia una persona que son más un facilitador nada más. Yo no desempeño ningún cargo administrativo en la universidad. Si bien es cierto, soy coordinador del curso, pero se encarga de recopilar, hacer sílabos, hacer algunos cambios en el sílabo y tratar de dar las herramientas necesarias a ustedes. No, mi función es solucionar algunos temas, como por ejemplo, el doctor no me quiere calificar, el doctor me puso mala nota, quiero revisar mi examen, doctor, el examen teórico yo pienso que tengo 15, pero me ha puesto 12 o no me quiere dar nota. No, eso cada docente lo ve en su debido momento. ¿Ya? Por favor. Entonces, con esto, al menos en práctica, ya vas a saber cuándo tienes, ¿no? Doctor, quiero mi ficha, por favor, porque ya tengo que firmar. El doctor Gamer Calderón ha dicho que así corresponde. Esto es en la semana 4 y en la semana 8. Y en la semana 8, en el último, ya al final de sus rotaciones, van a ser evaluados por el producto académico. Miren sus sílabos. El producto académico, todas las notas son promedios de ambos cursos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener producto académico de dermatología, producto académico de nefrología, y entre las dos van a salir el promedio que va a ir en el sistema. ¿Ya? Igual, lo mismo pasa con el teórico, lo mismo pasa con el examen práctico. ¿Sabes la división entre los dos? Doctor, pero yo quiero que me dé usted las notas de todos mis 4 o mis 8 exámenes. Tengo lastimosamente que decirte que no va a ser posible, porque imagínate, son 8 notas por cada alumno, aproximadamente, ponte 2 minutos por cada alumno, 2 minutos, porque, a ver, son 75, o sea, ¿me entiendes? 75 por 2 minutos son 150 horas, prácticamente me tomaría toda una tarde solamente dar notas a los alumnos. Libre, considerando de que yo le digo, ¿sabes qué? Tienes en práctico tanto, en práctico de dermato tanto, en práctico de nefro tienes tanto, en el examen teórico de nefro tienes tanto, en el examen teórico de nefro tienes tanto, en el examen el punto académico de nefro es tanto y el de dermato es así, ¿no? Considerando que el alumno diga, ya, doctor, gracias. Pero siempre hay, pero ¿por qué? Si yo asistí, si yo presenté mi trabajo, quiero revisión, quiero el VAR, ¿no? Entonces ya, por eso justamente se ha hecho este tipo de situación, al menos para que ustedes puedan ver la parte de su práctica, ¿ya? En la parte de la teoría, sí, pues, la metodología mía es que en la semana número 4 hacemos el examen, ¿no? A la semana 5 ya vamos a nosotros a ver el examen y yo lo voy a corregir y ustedes van a firmar y dar el consentimiento que está bien corregido, o de repente también podemos decir que estuvo mal corregido, me equivoqué en sumar. ¿A qué hora es la entrada? 3:30. Tienes 12 minutos tarde, doctor. Lo que sí, por favor, en la medida posible, si comenzamos 3:30, pues 3:35 yo creo que es 3:35, 3:37, una hora respetada, ¿no? Pero ya 12 minutos después de la hora pactada, excepto que haya mucho tráfico en mi zona o algo.
¿no? A mí me puede perdonar todo, a lo mucho que me descontarán cuando firmo abajo en mi segundo piso, pero a ustedes no, porque les hice un ejemplo a mi grupo anterior, ¿no? Imagínate que tú seas médico internista o médico emergenciólogo y que te toque en la unidad de traumashock y tu horario de entrada sea a las 8:30, pero como siempre estás acostumbrado a llegar tarde, llegas a las 8:45. Esos 15 minutos un paciente puede tener parada cardíaca y tú sabes que dentro de los 5 primeros minutos puede ser factible que pueda revertir esa parada cardíaca, ¿no? Tú llegas después de 15 minutos y el paciente está muerto. Tienes una enorme demanda, ¿no? Tienes una enorme demanda, tienes por lo menos que pactar con la familia para que les algo de dinero, si se quieren dinero, y si te quieren justicia y todo eso, te van a sacar el tiempo de la verdad, el sitio de las noticias, y pagan todas. Como médico inteligente, ¿no? Y con justa razón, ¿cierto? Porque estás llegando fuera de control normal. Ahora, doctor, pero el paciente ya estaba crítico, pero igual se iba a morir. Bueno, probablemente sí, pero la situación está ahí, ¿no? La situación está en que debe de llegar al menos para darle el soporte y después salir a avisar a la familia que se hizo todo lo posible, se colocó todos los medicamentos, pero que lamentablemente, debido a sus comorbilidades, su paciente no falleció. Ahí no te va a pasar nada porque se echó todo dentro de lo que estipuló. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos supongo que ya no me sigamos, ¿no? El primer tema es semiología renal, síndrome de problema. Doctora, si quieren conversar por teléfono, por chat, muy amablemente digo que yo puedo retirarse. No hay problema. Yo soy muy abierto a ustedes, muy abierto. Aunque parezca viejo, pero normal. Si alguien quiere seguro durante la clase, quiere conversar, ¿no? Se asegura que le tome la lista, obviamente, y eso no se retira, no hay problema. Menos Enrique Lobos. ¿Ya? Alguien sí tiene que venir, al menos a su asistencia, ¿no? Porque si no, como falta, y son 5 faltas, no creo que tiene, si no, automáticamente ya está jalado, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa por precisar? En el primer examen es en el día indicado, en la hora que nos toca, bajo ninguna circunstancia se va a aplazar, a menos que me muera. Y si me muero, dejo dicho a alguien para que venga a tomar ese día. ¿Sí? Entonces, ya de plano, ya quitemos la idea de que al delegado, ¿no es el delegado de esta hora? Ya, de plano de la delegada ni le insistan, ni el doctor Calderón que siempre ya de nosotros que el doctor nos ha puesto 0-7, que él es nuestra única salvación, delegada ni nada por eso. ¿Sí? Como te digo, a menos que sea motivo de fuerza mayor, no sé, un maremoto, terremoto, que es muy delicado para poder suspender el horario del examen es el horario correspondiente. No hay que todos en uno solo, doctor, mejor el examen de las 3 sábados lo hacemos para copiarlo mejor a las 5 de la tarde, pues el que tiene libre después. 3:30 en horario de clase, de 3:30 a 5:10, 5:10, ya veremos el horario específico, de repente hacemos primero clase y luego hacemos el examen, ¿no? Obviamente esa clase no es el examen, sino para la siguiente unidad, ¿no? El examen consta de 20 preguntas y 30 minutos para que ustedes puedan resolverlo, ¿no? Aunque por ahí me he percatado que algunos docentes dan 20 minutos, pero como ya di 30 minutos al primer grupo, es necesario también que ustedes tengan esos 30 minutos, ¿no? ¿Sí? Entonces, 30 minutos por 20 preguntas, van a venir 5 preguntas super extra, mega, archi, banqueadas, para que al menos te asegures tus 5, ¿no? Pese a eso, al tenido 0.3 en el módulo pasado, no sé, eso, estaba a tiempo todavía de retirarse la carrera, pero al menos 5 preguntas de banco, preguntas que les suelto por acá, ahí me graban 1, 2, 3, 4, y al final nunca lo revisan en la grabación. ¿Por qué? Porque suelto las preguntas ahí, igual, en fin, no me molesta que me graben, siempre y cuando no me saquen TikTok, ni Instagram, ni menos así también todas, que tienen más seguidores. ¿Qué más? Ya 5 preguntas súper fáciles, 10 preguntas de las diapositivas y de los PDFs que les voy a enviar al delegado. Las diapositivas ya las tienen guardadas en su sistema. Hoy en la noche, más tardar mañana, hoy en la noche no lo tengo guardado, a más tardar mañana ya les estoy enviando
los derechos de los temas que van a venir en el primer examen, ¿no? Hay 15 preguntas y las otras 5 preguntas sí son de nivel, como debe ser, porque los que estudian un poquito más, los que se preocupan un poquito más del curso, tienen que tener un beneficio, ¿cierto? Tienen que, esta pregunta es complicada, no lo va a hacer mi compañera, yo lo voy a hacer, entonces voy a sacar más notas para que me pueda valer en todo el examen de plenario, de grado, de hecho, ¿no? O tener beneficios también, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la metodología. Los exámenes es en la semana que corresponde, en la semana 4 del examen, en la semana 8 del segundo examen. Después de la semana 8, automáticamente ahí ustedes se quedan, corrijo el examen inmediatamente, ustedes saben ya con mi nota si es que van a suscribir su indicador obligatorio o todo lo que ustedes no hacen la transferencia, solamente en efectivo, y ya ustedes verán, ¿no? Mentira. Ya. En fin, listo. Entonces, las reglas de juego están dadas, ¿sí? No hay suspensión de examen hasta que, a menos que yo pase algo muy grave, el horario del examen va a ser en el mismo horario. Los PPTs ya lo tienen en su aula virtual. Mañana más tarde de la noche les envío los PDF para que ya vayan con tiempo leyendo, ¿no? Y 20 preguntas con 30 minutos cada pregunta. Los exámenes en cualquier reclamo con mi persona, normal. Si es el reclamo del examen de dermatología, con el docente que le va a tomar de dermatología. No, que ya me envió la nota, perfecto, yo te puedo dar la nota nada más. No te puedo absorber si es que está bien corregido, no está corregido, yo tengo docente que solo me envíe el no me da los exámenes, así que corresponde con el docente. Si no le quieren dar, ustedes tienen cualquiera de los mecanismos de protección del estudiante que la escuela así lo dispone. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces comenzamos, ¿no? Semiología renal y síndromes nefrológicos. Para ello, yo primero tengo que saber qué es la nefrología, ¿cierto? Que es una rama de la medicina humana que se encarga. Perdón, ¿me querías hacer una pregunta? Discúlpame. ¿Quiere decir que cuánto sería el 21? Es la primera semana. ¿Para la cuarta semana el 21? ¿Sí? Sí. Sí, claro que sí. Entonces, muy bien, recapitulemos. Entonces, la nefrología es una rama de la medicina humana que se encarga del estudio de la estructura, anatomía, funcionalidad y patología renal, ¿no? Como les decía algunos alumnos en la parte práctica, no solamente tengo que saber pues, que el sistema urinario está compuesto por el riñón, la arteria renal, el diente, los uréteres, vejiga y uretra, ¿no? De esa parte ya nos va a encargar la urología, que supongo que es el próximo. Pues nosotros nos vamos a centrar un poquito más arriba, ¿no? En lo urinar anatomo-funcional del riñón, que es la nefrona. Está compuesto obviamente del glomérulo, túbulos, el sistema de nebuladuras, proximal, controlado distal, asa del genio, rama ascendente, descendente, fina obesa y el tubo colector, ¿no? Entonces yo tengo que saber que los riñones están dotados de una amplia red vascular arterial y tienen unas resistencias muy bajas, ¿no? Lo cual condiciona que reciban el flujo sanguíneo importante, que más o menos es el 20% de gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Más o menos de 5 a 6 litros por minuto, ¿cierto? El 20% serán de 1 a 2 litros por minuto. Y este 20%, el 20% de este flujo se filtra a través de los glomérulos a razón de 100 a 120 litros por minuto. También tengo que saber yo las funciones del riñón. Hoy en la mañana preguntaron, ¿no? Y a ustedes, como son en séptimo ciclo, ya nos va a decir el riñoncito, doctor, para detoxificar las impurezas del cuerpo. No, es una respuesta un poco de estudiante en secundaria. Entonces tú ya me tienes que hablar con propiedad, porque ya estás en cuarto año. ¿Los riñones para qué sirven? Para regular el equilibrio hidrosanguíneo o hidroelectrolítico, para regular el equilibrio ácido-base. ¿Cuáles son los disturbios ácido-base? Tenemos la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria, la alcalosis metabólica, la alcalosis respiratoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué
¿Qué tipo de este disturbio se asocia generalmente a patologías renales? La acidosis metabólica y de medida compensatoria la acidosis respiratoria, no siendo la regla, pero sí generalmente se ven esos dos tipos de patologías o esos dos tipos de desequilibrio básico, que en su momento lo vamos a ver, ¿no? Entonces, mira tú, regula el balance hidrosalino de la bulimia, circulante eficaz, mediadas por la eliminación de sodio y agua. Regula el equilibrio ácido-base a través de la reabsorción del principal buffer del organismo, que es el bicarbonato, y de la excreción de ácidos no volátiles. También forma la orina, ¿cierto? Formación de la orina. También cumple funciones hormonales, como por ejemplo, funciones hormonales son las que producen y las que son de órgano efector. La mañana decía con la rotación, ¿qué hormonas producen el riñoncito? Dos principalmente. Uno que es la eritropoietina, o también llamada epoetina, y el otro que es la renina. La epoetina, ¿para qué me sirve? Para la formación del globo rojo circular en un estado o en una situación llamada hematopoiesis o eritropoiesis, que se da en la médula ósea roja del hueso, la ¿no? Entonces, y la renina interviene para ir como, digamos que regulador de la presión arterial cuando ha sido retenido. Pero también sirve de órgano efector. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el órgano encargado de que tomen acción esas hormonas, ¿no? Por ejemplo, la HAT o antidiurética o vasopresina, que es formada en el hipotálamo, almacenada en la neuromóvilis, pero su acción se debe o se da en los riñoncitos, como por ahí. La aldosterona, ¿no está formada de aldosterona? Y es la glándula suprarrenal, con las catecolaminas. El péptido natriurético adriano, ¿no? Las orejuelas del corazón. La PTH, no es PTL, ¿no? Es PTH, por favor. ¿Qué es PTH? ¿Dónde está formado? En la glándula de la tiroides, que está por detrás de la tiroides. ¿Y para qué sirve la paratormona? Es una hormona llamada hipercalcemiante. Quiere decir, sacas calcio de donde sea, de los huesos, del intestino, ¿no? ¿Cuál es su antónimo o su antagonista de la paratormona? La calcitonina, el descompensación. Mira, por lo efector de la vitamina D también, y también del óxido nítrico, que es el principal vasodilatador en nuestro organismo. Mira, entonces, ¿qué más? ¿Qué otras hormonas? También sustancias vasoactivas, como por ejemplo la angiotensina 2, la canicreína, las prostaglandinas, tromboxano. Pero los dos más importantes es la renina y la eritropoietina. ¿Por qué es importante saber que el órgano produce la eritropoietina? Porque en algo tiene explicación cuando un paciente desarrolla un síndrome llamado enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica disminuye la masa renal, o sea, disminuye los glomérulos. O sea, los glomérulos que están en la corteza van a esclerosarse. Entonces, si se esclerosan, no hay producción de eritropoietina. Disminuye la eritropoiesis y por lo tanto el paciente con enfermedad renal crónica va a tener anemia, ¿sí? Anemia por enfermedad crónica. Porque también hay anemia por otras cosas, ¿cierto? ¿Cómo se clasifican las anemias? Ya, se puede clasificar uno de acuerdo al volumen corpuscular medio y el hemoglobina corpuscular media, ¿cierto? Y ahí pueden ser microcítica y hipocrómica, que generalmente son agudos, con pérdidas agudas o por deficiencia de hierro, y las macrocíticas, ¿no? Que generalmente son las megaloblásticas, por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Pero también pueden clasificarse en regenerativas y aregenerativas, pero también pueden clasificarse como dice la OMS, ¿no? Leve, moderada, severa. También pueden clasificarse en anemia por pobre ingesta, que generalmente están las sarcopénicas, y sucede más en los niñitos, ¿no? Aquellos que viven en la zona andina y no tienen el aporte necesario de hierro en las legumbres, verduras, entre otros, ¿no? Por consumo, mejor dicho. Por eso es que el Estado determina en ellos las chispitas de hierro que llaman, incluso un ingeniero industrial que creó unas galletas con hierro, ¿cierto? Y que fue ganador del premio de la National Geographic. Entonces, hay por déficit de aporte. Quiere decir que no hay los medios necesarios para tener el hierro y así favorecer la endodontitis. Entonces, arriba tenemos por déficit de aporte. También son por menor producción, y aquí entran las enfermedades renales crónicas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir?
que no es capaz de producir, ¿no? Muchas veces el hierro de repente puede estar normal, pero hay deficiencia de eritropoyetina. O a veces los dos factores, tanto el hierro como la eritropoyetina, están disminuidos. Y lo otro es por mayor destrucción. ¿Qué quiere decir? Que la médula podría estar bien, pero hay una situación clínica en la cual hay destrucción de los glóbulos rojos. Por ejemplo, las hemolisis, ¿cierto? Bien, ya nos desviamos un poquito del tema. Entonces, mira, como tú sabes, las funciones del riñón, mira, son muchas. Formación de la orina, balance vasalino, regulación de la volemia, ¿no? Porque no es regulación de la volemia. Mira, el riñoncito está capazote, porque si yo me tomo 3 litros de agua al día, no quiere decir que en la noche tenga edemas, ¿cierto? Sino aumenta la diuresis. Se pone en mecanismo todas las hormonas que acá conocemos. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, para que lo reconozcan, esto ya lo vieron en anatomía, fisiología, fisiopatía, ya serían. No, pero que lo sepan, ¿no? Pero para de manera resumida nada más, en el túbulo contorneo proximal tenemos una recuperación masiva de casi del 80% del filtrado, hay recuperación de bicarbonato, glucosa, aminoácidos y fosfato. En las angeles se encuentra el mecanismo contracorriente, hay reabsorción de electrolitos como magnesio, sodio, cloro, potasio y el resto de bicarbonatos. Y en el túbulo contorneo distal, colector cortical, la absorción de sodio, ajuste final de potasio, ajuste final del pH, y en el medular, ajuste final del volumen y la concentración de las heces, que lo vamos a medir en un examen de orina cuando sacamos un valorcito que dice densidad urinaria, ¿no? 1010 a 1020 no normal, pero 1010 orina diluida, más de 1020 orina concentrada, ¿no? Muy bien. Entonces, en la semiología renal, ya para yendo a nuestro tema ya, tengo que tener estos 4 puntos claves. Uno, los motivos de consulta frecuente, ¿no? Lo que en la mañana hablamos con nuestro grupo. Los signos y síntomas que el paciente va a ir a tu consulta y te va a decir, doctor, me duelen los riñones. ¿Han escuchado? ¿Sí? Doctor, me duelen los riñones. Es más tu tío, tu abuelita, ¿no? Que vive, como se llama, fuera de la ciudad. Ay, hijita, tú quieres ver, ¿por qué entender? Porque me duelen los riñones. Cuando tú sabes que los riñones no duelen, ¿no? Solamente en 3 situaciones clínicas podrían doler. Uno es ¿qué? Una tumoración renal. 2, un cálculo urinario que esté migrando, pero que esté migrando, el pelo cólico. Y 3, de repente una polifistosis renal que se haya roto un quistecito, pero para eso tienes que tener otra sintomatología, por ejemplo, hematuria, ¿no? Otro motivo de consulta, justo eso, hematuria. Mira tú, doctor, orinas espumosas, doctor, edema, doctor, disuria, doctor, polaquiuria, tenemos un montón de signos clínicos, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá. Mira, por ejemplo, en la anamnesis, que es importantísimo, primero tú lo que tienes que ver en el paciente, ¿no? El dolor. ¿Cómo es el dolor? El dolor solamente semiológicamente yo puedo decir, ¿sabe qué? ¿Tiene dolor en la espalda o dolor en la fosa? No, ¿cierto? Tengo que investigar cómo es el dolor. Tengo que decir qué tipo de dolor es, tipo cólico, tipo punzada, tipo hincada, ¿cierto? ¿En dónde está localizado el punto doloroso? Si tiene irradiación o no tiene irradiación, si calma con posición antálgica o no calma con posición antálgica, si cede con analgésicos o no cede con analgésicos, ¿cierto? Alteración en la admisión, ¿cómo creen? Alteración de la admisión, alteración de la diuresis, edema, aspecto de la orina, eliminación de sustancias antibióticas. Edema, el principal motivo de consulta, ¿no? Dolor lumbar, es lo más fácil, es la consulta más fácil de los neurólogos, porque casi la mayoría son pacientitos de más de 60 años y obedecen a trastornos posturales o de anormalidades anatómicas. Cólico renolateral o el cólico nefrítico provocado por un cálculo. Trastornos de la micción, ¿no? Disuria, plaquiuria, edema. Alteraciones del volumen urinario, como poliuria, anuria, ¿cierto? Alteraciones de las características de la orina color roja, verde, amarillo, naranja, negro. Sí puede ver, provocado por fármacos, provocado por enfermedades o provocado por incluso la alimentación.
El primero, los edemas. Tienes que valorar ya no tienes que tener esa situación clínica de edema, 3 cruces, no, ya no. Y si es que lo han estado haciendo así, o si es que ves alguna historia clínica de repente en otros colegas o en otros hospitales, muy amablemente tú, obviamente, sin pecados soberbios, vas a decir, doctor, ¿qué le parece si mejor lo clasificamos con la valoración de la fobia, en la cual me van a en la cual voy a tener 2 parámetros importantes? Uno, la profundidad de la fobia, y 2, el tiempo de una desaparición de ese sitio. Y es así que, por ejemplo, tenemos desde una cruz hasta 4 cruces, siendo una cruz una fobia ligera, sin distorsión visible y que desaparece rápidamente, ¿no? Es más, hasta a ti te pasa eso, que tú el día estás de pie, te vas a tu casa, te presionas a la parte de la canilla y una fobia ligera y desaparece. No te preocupes, no te asustes. Grado 2, algo más profunda, desaparece entre 10 a 15 segundos. Estadio 3, o grado 3, perdón. Grado 3, claramente profunda ya, ¿no? Puede durar más de 1 minuto en extremidad, el polvo inferior parece más llena y tumefaciente. Y el grado 4 es una fobia profunda, desde hasta más o menos 8 milímetros o 1 centímetro, y dura entre 2 a 5 minutos. Entonces, eso te va a permitir así ya tener una situación más clara, ¿no? Porque cuando tú digas, doctor, es una fobia, es un edema de una cruz sobre 3 o 2 cruces sobre 3. 2 cruces sobre 3, ¿cómo será? Porque es más subjetivo, ¿no? Esa valoración. Pero de repente tú le dices, doctor, es un edema grado 4. ¿Cómo así interno? Grado 4, claro, grado 4. ¿Por qué? Porque de hecho el signo de la fobia de profundidad es más de 1 centímetro o mínimo 8 milímetros, y aparte la desaparición de esa fobia es entre 2 a 5 milímetros. Mira tú, claro, sí, excelente, ¿no? O de repente, doctor, tiene edema, pero muy leve, grado 1 nada más. ¿Por qué dices grado 1? Porque es prácticamente ligera, sin distorsión, y desaparece rápidamente. O grado 3, ¿no? Que es un poquito más profunda, más o menos, y que 6 milímetros y que dura más o menos 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, da más propiedad a lo que tú estás hablando, ¿no? Antes que 2 sobre 3. Para mí 2 sobre 3 es una situación, y para de repente el agregado 2 sobre 3 también es una situación. ¿Sí? Más o menos así. Entonces, con esto ya lo vamos a explicar. Ahora bien, y una vez superado ese impasse de que el docente, tu asistente, tu residente te pregunte qué grado tiene la fobia, viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que se da el edema? Y ahí tú vas a tener muchas causas, ¿cierto? No solamente recuerda que es por hiporuminemia, ¿no? Casi todos en la respuesta es, ¿por qué es el edema? Ah, porque la albúmina está baja por hiporuminemia. Pero eso no es el único caso. Sí es cierto, claro que sí, por hiporuminemia, por disminución de la presión oncótica. Tú sabes que la presión oncótica tiene un papel importantísimo en nuestro cuerpo, mantiene los líquidos donde debería estar. O sea, evita que el líquido pase del intramuscular al intracristiano. Entonces, cuando viene la disminución de estas proteínas plasmáticas, la albúmina específicamente, esa presión oncótica disminuye. Y por lo tanto, hay formación de edema de niveles. Doctor, ejemplo, puede ser en un síndrome nefrótico, en la cual hay proteinuриas masivas de hiporuminemia, ¿cierto? Doctor, ¿qué otra situación clínica me puede dar formación de los edemas? En insuficiencia cardíaca, por aumento de la presión y los cambios. Doctor, ¿en qué más? En obstrucción de vasos linfáticos, en un linfedema, por ejemplo. Doctor, ¿en qué más? En procesos inflamatorios, ¿no? Celulitis, por ejemplo, aumento de la permeabilidad capilar. O incluso en insuficiencia renal, insuficiencia hepática. ¿Por qué se debe? Por retención de sodio. Recuerda que su saliente, su líquido, su amigo con derecho del sodio, ¿qué va a ser? En la agua, siempre. Donde se va el sodio, se va el agua. Por eso que cuando tú das furosemida y botas bastante líquido, te mandan a hacer un examen de electrolitos séricos para ver cómo está tu sodio, para evitar las repercusiones del sodio en la esfera neurológica, como son las torres de sodio, confusiones, coma, incluso el fallecimiento cuando hay hiponatremia severa, ¿cierto? Por eso es que te piden los electrolitos séricos. Muy bien, mira tú.
Entonces, algunas de las causas del edema va por disminución de la presión osmótica, aumento de la presión hidrostática capilar, obstrucción de los vasos linfáticos, por retención de sodio o por aumento de la permeabilidad capilar. Muy bien, y luego el otro signo semiológico es el cólico renal, ¿no? O el cólico nefrítico, como lo vamos a encontrar, o el cólico provocado por un cálculo, ¿no? De repente, toda tu vida, toda mi vida yo formé cálculos. Bueno, primero hay que investigar realmente por qué es que formas cálculos. La mayoría son por hipercalciurias idiopáticas, ¿no? Entonces, pero este dolor es característico, tiene una característica principal. A consulta te va a llegar así: doctor, me duelen los riñones, ya llevo como 3 meses que me duele todos los dedos, y que cuando yo trabajo me duele más. ¿Eso es un cólico renal? No. Eso es un cólico, dolor. Eso es un dolor, ¿por qué? Por contractura muscular, ¿no? Osteofitos, ¿no? Alguna normalidad de la columna vertebral, hernias, compresiones distales, todo lo que tú quieras pensar en eso. ¿Cómo es un cólico renal, doctor? Es de aparición brusca. Estás tranquilo, contento, viviendo en la universidad y tienes un dolor intenso, que generalmente comienza en una sola fosa renal, no en las dos a la vez. Sería bien sanado que los 2 cálculos que tengas en ambos riñones se les toque salir en ese momento. Si te ha pasado alguna vez, juega la quinta que te vas a sacar de plano. Entonces, generalmente es unilateral. Es un dolor en la fosa, pero tiene una característica que es que va en incremento y que va hacia la zona del hipocondrio blanco y luego se dirige hacia la zona inguinal o hacia la zona de los genitales, doliendo incluso en varones hasta los genitales externos y en varones hasta los intestinos, y que ese dolor es de intensidad variable, es con irradiación a cintura y podajes genitales, y puede acompañarse de manifestaciones pelvianas, por contractura parietal. Aparte tiene repercusión en lo vegetativo, con sudoración, respiración, enfriamiento o alteraciones del pulso como taquicardia. Y cuando sale el calculito, prácticamente desaparece el dolor. ¿Sí? Esa es la característica principal de un dolor de cólico renal. Bueno, las alteraciones de la epidesis, tenemos 3 cositas acá por aprender. Uno, que la oliguria en libros antiguos todavía lo van a encontrar, que es menor a 400 mililitros en 24 horas o diarios, pero yo preferiría que tú te familiarices con este valor. Cuando la oliguria es menos de 0.5 mililitros kilo hora, porque puse el examen en esta pregunta, sí, esta pregunta puse. ¿Qué es oliguria? Y esto es considerado dentro de las preguntas recontra fáciles, ¿cierto? Ya, se equivocaron por lo menos un tercio de todos, porque pusieron acá 24 horas, día, cualquier cosa colocaron, ¿eh? Por favor, apréndelo bien. Anuria, menos de 100 mililitros diarios o menor de 0.3 mililitros kilo hora. Y poliuria cuando es mayor de 3 mililitros. En lo que son las alteraciones de las características de la orina, se va a deber al color, ¿no? Mira, por ejemplo, ha pasado a veces, incluso a mí me ha pasado, cuando nos han dejado solos en el tópico, vienen pacientes, doctor, estoy muy preocupado porque yo nunca he tenido problemas, sí, antecedentes, he tenido de cálculo renal, pero ya lo eliminé. En mi ecografía de control dice que no tengo cálculos, así que estoy tranquilo, pero ayer me preocupaba porque orina color rojo, ¿no? Color rojo con sangre, con coágulos, no, sino un rojo pálido, un tanto rosado, ¿no? Quiero que me saquen mi ecografía, mi radiografía, mi examen de orina para tratar que no tenga otro cálculo. Y hasta ahí pensaríamos que sí, ¿no? Porque tiene que ser de cálculos, que podría ser. Pero muy importante que les dije, la anamnesis, ¿no? Señor, ¿ha comido alguna, ha tomado alguna medicina el día de ayer? No, con ninguno. ¿Ha comido algo fuera de lo normal? No, solamente beterraga. Entonces, mira, color rojo puede deberse a colorantes como la remolacha,
VIH o ABDO, puede deberse incluso hasta con fármacos, ¿no? Como la rifampicina, en las causas no patológicas. Pero también nosotros tenemos como médicos que descartar las causas patológicas, como es una hematuria, porfirinas, síndrome carcinómico. Doctor, estoy mirando color naranja. ¿Qué puede ser? Patológico puede ser pigmentos biliares y no patológicos de repente deshidratación, ¿no? Fenazotiazida, ¿no? La famosa fenazopiridina, ¿no? Pacientes que tienen infección urinaria, se va a hacer no séptico y le dicen, oye, toma tu piridium, te va a aliviar bastante sus síntomas. Toma tu piridium y luego vas al baño y ves naranja, incluso te asustas, ¿no? Y no, tranquilo, puede ser que sea por la amarilla. Por ejemplo, lo normal, cuando consumo de zanahorias, que me concentrado en lo patológico, verde, bilirrubina, preparados antibióticos. Azul también, en causas no patológicas del trofurano. Negro o parduzco, fármacos como causas no patológicas como levodopa, complejos de hierro, ¿no? Y en causas patológicas, todo lo que ve acá, ¿no? La beta-hemoglobina, que es lo más frecuente. Blanco, lechosa, de repente hay una evidencia, es una infección urinaria bastante fuerte. Generalmente se ve en los pacientitos ancianitos que tienen HRP y no pueden orinar bien, sino orinan por rebosamiento, o aquellos que están utilizando dispositivos como una sonda, ¿no? Incolora, diuréticos insípidos o diuréticos a dosis altas, furosemida, ¿no? Doctor, furosemida 100 miligramos al día, pero me pregunto que se orine bien blanco, incolora, y ya no se orinaba amarillito, podría ser eso. O de repente, me hidrato demasiado bien, ¿no? Me hidrato de una manera mayor a lo normal. La densidad urinaria es importantísima. La densidad urinaria normal es de 1010 a 1020. Por debajo de 1005 es hipostenuria. ¿Y qué nos da a pensar nosotros? Alteración de la capacidad de concentración de la orina. ¿En dónde? ¿En qué patologías? Enfermedad renal, por ejemplo, ¿no? Isostenuria es lo normal. Hiperstenuria, más de 1030 en deshidratación, ¿cierto? En restricción de líquido. De repente yo me voy a jugar mi partidito en la mañana, desde las 8, 9, 10, 11, 12 en semejante sol, me voy al baño, orino un poquito y encima orino bastante amarillito, yo me preocupo, me voy, como soy un poco psiquiátrico, me voy y hago mi examen de orina, le pongo mi tira reactiva y veo la densidad de 1035. Y dices, no, yo creo que me voy a morir. No, tranquilo, no te preocupes. Es por lo que has estado expuesto al sol sin una adecuada hidratación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer en un paciente? Una inspección. Ver, ¿cierto? El abdomen. Se levanta el colito, un poquito más abajo la prenda de abajo y ves si hay lo de siempre, lo de semiología, perforaciones, forma, ¿no? Cicatrices, entre otros. Palpación, percusión, auscultación. ¿Cuál sería después de la inspección? La auscultación, ¿cierto? En la parte abdominal después viene la auscultación. Porque si tú haces palpación y percusión, aumentas los cuidados, ¿no? Entonces, inspección primero, luego vas a la auscultación. ¿Qué importancia tendría, no? Imagínate que encuentres un soplo a nivel de la arteria renal, ¿cierto? Podrías encontrarlo, ¿no? Luego ya viene la palpación y la percusión para ver dónde están tus riñocitos, si es que tus riñocitos están implementados en tamaño, si tiene quistes, si hay tumoraciones, entre otros. ¿En quiénes lo vas a poder ver? En pacientes delgados, nada más. En pacientes gorditos como yo, por ejemplo, no vas a poder palpar el riñoncito a menos que tenga alguna patología, alguna tumoración o que sean riñones poliquísticos, ¿no? La tumoración benigna más frecuente del riñón es el amiloidoso, ¿cierto? Y las neoplasias y el carcinoma de células claras es lo más peligroso en el fibrosis. ¿Ya? Muy bien. Maniobra de Bullón, mira tú. Maniobra de Bullón. Entonces el paciente en el cúbito, así donde yo recordaba cómo era el cúbito dorsal o el cúbito ventral, decía de cúbito boca arriba, ¿no? Que es el de cúbito dorsal.
Entonces, o con la mano izquierda del examinador vas por debajo de la fosa renal y con la mano derecha vas por debajo del reborde costal. Le pides al paciente que inspire y en un paciente, como te repito, delgado, podrías tocar el polo inferior del riñón izquierdo, ¿no? A menos que, como te digo, haya una deformidad grosera o una tosis renal, ¿no? Ahí sí puedes palpar todo el riñón, ¿ya? Luego tenemos la mandíbula de Montenegro, que es lo mismo, pero el decúbito vocal va como el decúbito ventral, ¿cierto? Entonces, con la mano derecha del examinador por debajo de la fosa, por debajo, perdón, del reborde costal, y con la mano de la izquierda vas a hacer percusiones, ¿no? Pulsaciones. Dice, con el paciente del decúbito ventral, el examinador se coloca su mano derecha de manera transversal y efectúa pulsaciones hacia arriba, así, mientras que la mano izquierda se ubica en la región lumbar y percibirá el choque del riñoncito. Repito otra vez, en personas delgadas, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los síndromes nefrológicos que nosotros vamos a ver durante el desarrollo de desarrollo del curso? Vamos a ver hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, endocrítico, hipertensión arterial, neuropatías, enfermedad renal e infecciones urinarias. 4 importantísimos que ustedes tienen que aprender sí o sí, que les va a servir para su internado: nefrótico, nefrítico, enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Hipertensión arterial lo dejamos a nuestros amigos los cardiólogos para que no se molesten conmigo, con nosotros los nefrólogos, porque siempre estamos en mecha, ¿no? No, que yo trato la hipertensión, no, yo trato la hipertensión del corazón, la hipertensión también los riñones. Al final, entre los dos nos llamamos, ¿sabes qué? Pero me quito pasita bien. Es pura que llamamos a eso. Entonces, pero para ti, estos 4 son los importantísimos que tienes que aprender y leer, como decía mi abuelito, mi abuelita, de papo, reta o de memoria, por el amor de Dios. ¿Ya? Y otra cosa que le quiero decir, igual como le dije en los grupos, no toda proteinuria es síndrome nefrótico, por el amor de Dios. Ya llevo 2 años, ya me voy a quedar ciego, este año estoy utilizando lentes, a los que me he conocido antes sin lentes. Ya un ojo se está achicando más. No toda proteinuria es síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque les coloco casitos clínicos en donde pongo orinas espumosas y no se olvidan de leer el resto y síndrome nefrótico. Cuando fácilmente el paciente pudo estar con fiebre, pudo estar con, no sé, pudo haber ido al gimnasio, hizo más rutina de lo normal y eso puede ser una proteinuria. O también puede ser que el paciente o la paciente estuviese embarazada, que es una proteinuria por el embarazo, que se llaman proteinuриas transitorias. Y tiene toda la razón de tener orinas espumosas, ligeramente espumosas. ¿Ya? Entonces, como, entre comillas, así como canon, como dicen ustedes, ¿no? No toda orina espumosa es proteinuria, y por ende, no toda proteinuria es diagnóstico de síndrome nefrótico, por favor. ¿Ya? Al igual que no toda hematuria es síndrome nefrítico. Doctor, tiene la orina color lavado de carne, color Coca-Cola, doctor, sí, pero ahí comió remolacha, pues amigo. ¿Cierto? Doctor, pero acá está orina color, no sé, recargado, ¿no? Sí, pero está tomando fenazopirina, tranquilo. Entonces, por favor. Es más, doctor, pero acá sí no me va a engañar, porque yo estoy viendo que la orina es color rojo, estoy viendo que tiene coágulos, doctor. ¿Cómo no va a ser síndrome nefrítico? Claro, puede ser hematuria, pero no síndrome nefrítico. Puede ser una hematuria extraglomerular, provocada por saber Dios qué en la vía urinaria. Un tumor, un cálculo, una anormalidad, un traumatismo, ¿cierto? Y no por eso la hematuria lo voy a decir que es síndrome nefrítico, porque el síndrome nefrítico, la hematuria tiene que ser glomerular. A menos que me pregunta, yo le diga, paciente de 27 años de edad, mujer, con abortos previos, con orina por lavado de carne, y que en su examen de orina tiene hematíes dimórficos más del 75% del campo, diga usted a qué síndrome pertenece, a eso, ¿no? De repente un síndrome
nefrítico con la posibilidad de que sea un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Porque ya te estoy diciendo que es mujer, en edad media, que tiene abortos previos y que tiene hematoma, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, se entendió la idea, ¿cierto? No toda hematuria es síndrome nefrítico, no toda proteinuria es síndrome nefrótico. Y por favor, por el amor de Dios, otra cosa que yo les pido encarecidamente. ¿De dónde me sacan síndrome respiratorio? Y se ríen porque lo han colocado en algún caso clínico. ¿Quién les ha enseñado eso de verdad? Bien, eso por favor, coloquen pausa porque voy a hablar. Síndrome de efusión pleural, el síndrome de condensación pulmonar, el síndrome de obstrucción bronquial. Ahí sí, ¿no? Pero el síndrome respiratorio es como decir, oye, el alumno que está respirando, claro, tiene un síndrome respiratorio. Y ahorita tengo el urinario, por favor, ya es hora de que ustedes en sus planteamientos de problemas de cualquier curso sea coherente. Si tienes un paciente que tiene créditos, que está con fiebre, que está con tos y en tu placa hay infiltrado alveolo intersticial en una emitoras, ya, pues no, síndrome de condensación pulmonar, ¿no? Si tienes un paciente que anteriormente tiene sibilantes expiratorios, tiene politidajes y aparte tiene cianosis peridural leve, ¿no? Síndrome de obstrucción bronquial, ¿cierto? Podría ser un asma bronquial, ¿cierto? Si tienes un paciente que tú le evalúas y dices hay disminución o abolición del murmullo vesicular en 1/3 o en 2/3 de ambos emitoras, no pasa, hay matidez, síndrome de efusión pleural, ¿verdad? Entonces ya es hora que tú me hables con propiedad, por favor. No que me pongas síndrome respiratorio, ¿qué es eso? Otro también que he visto yo. Mide 1,69 m y pesa 85, ¿no? Índice de masa corporal más de lo síndrome metabólico. De frente, ¿no? Pues está gordito, metabólico tiene que ser. Pero cuando nos hablamos de la glucosa normal, la insulina normal, los triglicéridos normal, el colesterol normal, el HDL normal, el LDL normal. Entonces, ¿dónde quedó tu síndrome metabólico? Solamente coloca lo que tú encuentras, obesidad grado 1, grado 2, nada más. ¿Ya? Por favor, estos tres síndromes lo he estado viendo repetidamente en varios grupos desde el año pasado. Y este año se ha frecuentado más síndrome respiratorio, ¿no? Ahorita es famoso síndrome nefrótico. Cuando el paciente tenía RC, 5 variantes de síndrome nefrótico. Por favor, coherencia con lo que leen y con lo que responden. Tiene que haber una coherencia. ¿Cuál es la coherencia que yo digo? La coherencia, por ejemplo, en la parte respiratoria, ¿cierto? Si yo sufro de asma, ¿qué voy a tener? Síndrome de obstrucción bronquial. ¿Qué hay en síndrome de obstrucción bronquial? Hay sibilantes, expiratorios, hay tirajes intercostales, subcostales, intraclaviculares, cianosis, ¿cierto? Desaturación. Entonces tiene que haber una coherencia. Esa semiología tiene que estar planteado en tu relato cronológico, ¿cierto? Lo mismo, en el caso del paciente con enfermedad renal crónica, paciente que tiene edema generalizado, está en la sarca, tiene dificultad para respirar, tiene disnea, tiene ostomia, ¿no? Y hay disminución del volumen urinario en estas últimas 2 semanas. En la auscultación se evidencia que hay disminución del murmullo vesicular o abolición en 1/3 inferior y además presencia de subcrépitos, ¿no? Puede haber dos, puede haber dos síndromes de efusión pleural y de un síndrome de edema pulmonar o congestión pulmonar, ¿cierto? Es una alveolo intersticial. Entonces tiene que haber coherencia con lo que yo te digo y lo que ustedes contestan. Ojo, les voy a dejar este consejo. Cuando ustedes contestan por contestar pensando en que está bien, nos enojamos más. Porque a mí me conviene que el alumno me ponga lo que él piensa nada más en ese momento, a que me ponga cualquier cosa. Una vez uno me puso en un casino clínico síndrome nefrótico y nefrítico, los dos a la vez.
O sea, eso me dice que no saben ni siquiera identificar si es proteína o si es hematuria, que me está colocando los dos instrumentos para chuntarla, ¿no? Para decir, oye, pero es nefrótico, pero le pongo también doctor. Pero nefrítico, no, pero es que te dice por si acaso. No existe eso. Entonces es preferible que le ponga, ¿sabes qué? Proteinuria, queda mucho mejor, ¿no? En vez de ponerme síndrome nefrótico. Cuando de repente no es. ¿Por qué? Porque en el nefrítico también puede haber proteinuria en rangos leves, ¿sabes? Pero vamos a ver eso que digo. ¿Sí? Por favor, chicos, otra vez les repito, coherencia. Coherencia entre y correlación. Muy bien. Entonces, la hematuria, mira tú. Bueno, te iba a preguntar por cuándo es hematuria, pero ya no, ya lo puse de positivo. Ya hay. Repito lo que venimos diciendo, ¿no? Entonces, ustedes están en este mismo ciclo que hematuria. Cuando te pregunte tu docente de práctica o cuando estás estudiando, ya tienes que hablar con propiedad. ¿Qué es hematuria, doctor? Es la presencia por encima de la normalidad de hematíes en la orina. No vayas a decir, viene con sangre, doctor, porque eso lo hace el vigilante que no paga eso decir. El vigilante que trabaja en el hospital, con mucho respeto, hace su trabajo. Cuando viene el paciente con su sonda, no te dice, doctor, está con hematuria. De repente te dice, doctor, hay un paciente que está con hematuria. Y si tú le dices, ¿y por qué está con hematuria? ¿No te está abriendo más sangre, doctor? ¿Qué tiene? ¿Sí? El vigilante que lleva bastante tiempo trabajando en emergencia siempre sabe determinar esto. Y tú no me vas a decir, doctor, pues no lo sabes, ¿cierto? Ya me tienes que hablar con propiedad. Hematuria, cuando es. ¿Cómo sería tú para que puedas decirme cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué es hematuria? ¿Qué aprendiste en nefrología? Hematuria, la presencia de hematíes por encima de la normalidad, siendo la normalidad de 1 a 2 por campo. Y esta hematuria se puede dividir, doctor, en hematuria glomerular, en hematuria extraglomerular, puede ser microscópica o puede ser macroscópica, dependiendo del sitio de la afectación. Como por ejemplo, si es a nivel glomerular, puede ser hematuria, si es a nivel, microscópico, puede ser glomerular, y las patologías que pueden estar inmiscuidas ahí son las vasculitis, son las enfermedades autoinmunes como lupus. Y cuando es macroscópica, generalmente se relaciona con extraglomerular. ¿Y qué patologías están ahí? Podría ser, doctor, una litiasis renal, una tumoración renal, una tumoración en la vejiga, una HDP, una neoplasia maligna que esté infiltrando, ¿no?, al sistema urogenital. ¿Ven cómo cambia tu respuesta? Que tú me digas solamente por un sangre. Entonces, a tu nivel ya no puedes estar haciendo por una sangre. Ya no está permitido, es un pecado original que tú estés hablando así. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que esto, ¿qué sería? Aquellas, hematuria microscópica y macroscópica. Primero, macroscópica. Y esto es la 2 y 3, microscópica. ¿Cuál sería hematuria extraglomerular? La 1 y la 2 por ahí más o menos, ¿no? Pero más pinta para hematuria microscópica o también glomerular, ¿cierto? ¿Ya? Mira tú. Entonces tienes que. Mira, la clasificación de las hematurias. Glomerulares, extraglomerulares, extraglomerulares. Pregunta examen te puede venir, ¿no? Por ejemplo, dentro de las enfermedades glomerulares primarias, puede causar hematuria. ¿Quiénes? La nefropatía glomerulosclerosis, membrana receptiva, dentro de las enfermedades sistémicas, lupus, púrpura de Scholler, Gutt-Pasteur, microangiopatía trombótica. ¿Qué más? Glomerulares, en las infecciones, en las famosas, las post-intertopóticas o las post-infecciosas, ¿cierto? En el síndrome de Alport, ¿no? Endocarditis infecciosa o hematuria idiopática primaria. Y dentro de las extraglomerulares, ¿quiénes podrían estar, doctor? Trombosis de la arteria renal, hipertensión maligna, neoplasias, enfermedad poliquística, ¿no? Se reventó un quistecito y puede haber hematuria, necrosis, uropatía obstructiva, por ejemplo, los cancros, infecciones urinarias frecuentes, litiasis, traumatismo, fibrosis retroperitoneales, infecciones, tuberculosis urogenital, también es frecuente, defectos plaquetarios como la púrpura trombótica trombocitopénica, coagulopatías como la hemofilia, déficit congénito o adquirido de la coagulación o tratamiento con anticoagulantes. Doctor, no sé por qué está orinando con sangre. Mi papito no se ha golpeado, no tiene ninguna enfermedad inmunológica, no tiene ninguna enfermedad glomerular, solo le recetan por su fibrilación, le recetan
toman su aspirina o su clopidogrel. Tratamiento con anticoagulantes podría ser la causa. A ver, retiramos o sacamos un perfil de población para ver cómo está el INR, cuando está 4 o 5 volando, ¿no? Entonces, de repente disminuimos la dosis o retiramos por unos días y se va a normalizar la proteinuria, ¿no? A ver, la excreción normal de proteínas es de 80 más o menos 40 miligramos en 24 horas, de los cuales 10 a 15 corresponden a la anemia. Quiero dejar en claro acá una situación en que alguna literatura o los exámenes de laboratorio que ustedes van a tener en los casos clínicos, ahí nos van a decir que la proteinuria es hasta 140 o 150 miligramos en 24 horas. ¿Ya? Muy bien, entonces, para efectos de examen, 140 a 150 miligramos en 24 horas. No los voy a confundir, no les voy a poner preguntas así, pero esa es la literatura, la última que encontré, y ahí menciona 80 más o menos 20. ¿Ya? Ahora se considera, pues, eso es lo normal, ¿no? O sea, estamos hablando de la normalidad. Lo anormal es que sea más de 140 o 150 miligramos en 24 horas. O también cuando la excreción de albúmina en orina en 24 horas es superior a 30 miligramos día, ¿no? Solo de albúmina, ojo, porque yo puedo eliminar proteínas, albúmina, puedo eliminar globulinas, beta-2-globulina, pequeñas ligeras, entre otros, ¿no? O cuando hay una, dice, y muestras aleatorias de grupo 7, albúmina, creatinina, orina, mayor de 17 miligramos sobre gramos varones, o más de 25 miligramos sobre gramos femeninos. ¿Cuándo es microalbuminuria y lactar? Es cuando hay la presencia de albuminuria entre 30 a 300 miligramos en 24 horas o de 20 a 200 microgramos mínimo. Macroalbuminuria ya en valores superiores, obviamente, a 300. ¿No? Doctor, ¿y cuáles son las causas de proteinuria transitoria en la cual no me debo asustar? Cuando tengas fiebre por dengue, cuando estés deshidratado, cuando hayas hecho ejercicio intenso, cuando por X motivos hayas tenido convulsiones, cuando tengas de repente insuficiencia cardíaca, cuando hay un término llamado proteinuria ortostática, quiere decir que tú estás echado, te levantas, vas al baño y vienes espumosos. Lo analizas esa orina y te sale proteinuria. Pero un día normal, te levantas tranquilo y quieres ir a hacer el examen, va a salir normal. Qué raro, ¿no? Solamente cuando te levantas de manera brusca, es el ortotanismo. Ya tengo que echarme a pensar, tengo que echarme a buscar, ¿no? Y cuando ya es la proteinuria que existe, ¿no? La proteinuria presente ya no es tan ligera de tomarlo como en la transitoria. Ya tengo que buscar una causa. Y puede ser de origen glomerular primario o secundario. Primaria están las glomerulopatías, ¿cierto? La membranosa, membranoproliferativa, neuropatía por inmunoglobulina, ¿no? Síndrome de Alport, entre otros. Secundaria, posinfecciosa, generalmente provocado por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿cierto? En diabetes tiene también el proteinuria. Cuando la nefropatía puede ser nefropatía diabética está en grado 3 o en grado 4. En amiloidosis, ¿no? Y de origen tubular, también puede ser primario, secundario, tubular, proteinuria tubular mediana familiar esporádica, cuando se asocia a hipercalciuria, con el síndrome de Fanconi primario. Secundario, en todo lo que acá podemos ver, ¿no? La enfermedad poliquística, la enfermedad mitocondrial, intoxicación por metales pesados. Generalmente sí he tenido un niñito con proteinuria de origen tubular procedente de los pueblos, ¿no? Procedente de los pueblos, ¿no? Y llevo para afuera, en donde hay intoxicación por metales pesados. ¿Ah? Plomo también hay ahí. ¿Sí? ¿Tú ves ahí? No. ¿Alguien me ve? ¿No? Parece que te vi con cara diciendo que está hablando. Sí, entonces, ¿cuándo yo voy a definir que estoy frente a un síndrome nefrótico? Cuando tengo yo 4 criterios principales. ¿Cuáles son los 4 criterios principales? Proteinuria masiva y persistente por encima de 3.5 gramos en 24 horas. Entonces yo digo, oye, yo tengo proteinuria masiva y persistente por más de 3.5 gramos, ¿no? ¿Cómo debería estar mi albúmina en
en la parte sérica, mi sangre disminuida, ¿cierto? Entonces voy a tener hipoalbuminemia, ¿no? Hipoalbuminemia por debajo de 3.0 gramos por decilitro. Y también recordé las primeras diapositivas que decía el doctor que en estados de hipoalbuminemia puede formar edemas. Entonces mi tercera característica tendría que ser los edemas, que pueden llegar incluso hasta la sangre. Ahora digo yo, oye, pero entonces que el cuerpo humano no va a hacer nada, se va a dormir dentro de sus laureles, está con proteinuria, está con hipoalbuminemia, está con edemas, tiene que al menos formar o tratar de formar albúmina en el cuerpo, pero lo hace ese hígado que es el responsable, lo hace a expensas de colesterol y de triglicéridos, o sea, lo hace de proteínas de mala calidad que se van a ir transformándose a hiperlipidemia. Entonces ahí tengo las 4 características principales: proteinuria masiva y persistente, formada de 3.5 gramos en 24 horas, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, edemas que pueden llegar a la sangre y la hiperlipidemia como repito. Ahora, eso no quiere decir que tengan otro tipo de características, como por ejemplo hipertensión arterial, que no es nuestra regla. No quiere decir que no tenga hematuria, puede haber hematuria, pero sin las características del síndrome nefrítico, ¿cierto? Del síndrome nefrótico lo voy a clasificar en 2, ¿no? Como ustedes mismos ven ahí, síndrome nefrótico no es diagnóstico, ojo, no es diagnóstico. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas que van a caracterizar a una enfermedad. ¿Cuál? Sepa Dios. Entonces nosotros nos vamos a encargar de buscarle la culpa a algo, ¿no? Entonces cuando a mí me traen un paciente con síndrome nefrótico cuando es pequeño o adulto, yo voy a hacer como todos los tóxicos, ¿no? ¿Qué hacen los tóxicos cuando hay un problema? Le echo la culpa al otro. Tú tienes la culpa. No, pero si no he hecho nada, no, le echamos la culpa a alguien. Igualito. Yo reporto cuando veo un paciente con síndrome nefrótico. Le quiero echar la culpa a cualquiera de estas enfermedades. Le quiero echar la culpa al secundarismo. Y comienzo a echarle la culpa, oye, ¿será quizás el paciente tiene enfermedades autoinmunes? A ver, le busco lupus, le busco púrpura de Hashimoto, le busco vasculitis. No es nada. Le echo culpa a las enfermedades virales. ¿Le culpo a quién? Hepatitis B, hepatitis C, VIH, TOC, sistema virus, entre otros. Nada. Entonces, podría ser metabólico. ¿Le echo la culpa a quién? Diabetes, hipertensión, obesidad, hipotiroidismo. Nada. Neoplasias tiene que ser. Linfomas, linfoma tiene más frecuente. ¿Qué más? Metaxémicas, leptospira, algo más. Algo más, a los fármacos, ¿no? Ay, el doctor, Captopril, la penicilina, enfermedades hereditarias también puede ser torfagia, algo, claro. Ya, porque está gordo también, obesidad, retropatía por reflujo. Oye, salió nada. ¿Qué hago entonces ahora? ¿Qué hace el nefrólogo ahí? Tiene que pensar en que no salió nada en el secundarismo y tiene que hacerle una biopsia renal para poder determinar cualquiera de estas patologías primarias, como pueden ser cambios mínimos, focal cementaria, membranosa, membranoproliferativa o nefropatía por inmunidad treofágica. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, así si pensaban que el síndrome nefrótico primario, yo voy y digo, ¿sabes qué es el lupus? Claro, nos podría orientar la clínica por ahí, pero primero tenemos que hacer el desgaste de todas estas patologías secundarias para yo poder hacerle una biopsia. Eso no quiere decir que un paciente con lupus que es secundario yo le pueda hacer una biopsia. Claro que sí, sí le puedo hacer una biopsia para ver la clase funcional de la nefritis lúpica. Eso no quiere decir que le pueda hacer una biopsia al paciente con HIV que tiene síndrome nefrótico. Claro que sí, sí lo podría hacer, ¿no? Si es que va mal, por ejemplo. Muy bien. Síndrome nefrítico, 3 características principales. 1, hematuria glomerular, y que esta tiene que ser más del 75, o tiene que tener en el sedimento urinario más del 75% de hematíes dismórficos. 2, hipertensión arterial de novo, o sea, de reciente diagnóstico. Nunca antes de tener hipertensión, yo ahorita tengo hipertensión. 3, edemas. ¿Ya?
Doctor, que tiene proteinuria, ¿entonces es nefrótico? No, porque si la proteinuria no es en rango nefrótico, está bien, puede tener proteinuria. Doctor, que tiene fallo renal y eso se ve en el nefrótico. Sí, pero también puede tenerlo, no hay problema, ¿no? Entonces, y acá voy a tener las principales causas del síndrome nefrítico agudo. Aquellos que solamente afectan al riñoncito y aquellos que tienen afectación sistémica. Afectación con complemento bajo. Tenemos, por ejemplo, afectación renal, la postestreptocosis infecciosa, la membrana proliferativa. Afectación sistémica, lupus, fibrinogenemia, endocarditis de Sjögren, con complemento normal y afectación renal, nefropatía por inmunoglobulina rápidamente progresiva o anticuerpos antimembranas también llamada pulpositol, ¿no? Y con afectación sistémica y con complemento normal, púrpura de Sjögren, síndrome polémico, Gold-Pasteur, perdón, acá es Gold-Pasteur, acá es síndrome pulmón-riñón, estoy equivocado. Y vasculitis altas como la panelteritis nodoso, la granulomatosis con polifilitis, polifilitis microscópica o ascensista. Mira, ¿cómo te puede venir una pregunta en el examen, no? Son causas del síndrome nefrítico agudo con afectación sistémica y con complemento normal, ¿no? O te puede venir, ¿no? Mira, que ya te estoy soltando las fijas, desde el primer día te estoy soltando las fijas, después no te quejes, ¿ah? El módulo pasado, el primer examen, el aula A, solo probaron 8, el aula B, probaron 9, el aula C, probaron 7, ¿no? Recién se pusieron las pilas para el segundo examen, que sí me dio bastante gusto, 19 de 18. Te estoy soltando las fijas, ya va como 4 fijas. Entonces, ¿qué le puedo preguntar más, no? Causas con complemento bajo y de afectación renal, postestreptocosis de la cabeza. Membrana proliferativa o glomerulopatía dependiente de ese. El otro síndrome que nos peleamos con los cardiólogos, que he dicho, es la hipertensión arterial, siempre muy prevalente, generalmente en pacientes mayores de edad, aquellos que tienen obesidad, síndrome metabólico, y sí, ¿no? Diabéticos, ¿no? La sospecha siempre es por cefaleas o maleitos o escotomas, ¿no? O zumbido de oídos que van a llegar a su salud. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que tomarle la presión arterial, obviamente, pero no solamente basta con una toma. El paciente tiene que estar tranquilo, al menos descansado unos 10 a 15 minutos para tomar el paso. De repente pasa tu serum, entonces estás en Incahuasi y el señor llega caminando desde todo un cerro, va a tomar la presión, 180 sobre la hipertensión, no, tranquilo, calma. Primero deja descansar, acuesta lo que es posible y luego que está tranquilo ya le toma la presión. Si le encuentras normal ahí, pero él dice que se fue una campaña médica que hubo cuando bajó a Chiclayo, cuando bajó a Carreñaque, y ahí le dijeron que tenía presión arterial y no estás, digamos que 100% convencido, déjale un monitoreo ambulatorio de la presión arterial que te va a servir a ti para determinar en qué momento la presión arterial aumenta. Algunos aumentan en el día, otros en la noche, ¿no? Muy aparte de vas a sacar sus exámenes que corresponden, ¿no? Glucosa, creatinina, sedimento urinario, un EKG, fondo de ojo para ver retinopatía diabética o para ver nefropatía hipertensiva, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas? Enfermedad crónica, cardiovasculares, fármacos, hiperaldosteronismo primario o anemia del sueño, que también es pregunta del examen. Otra fija. La monitorización ambulatoria o el monitoreo ambulatorio de presión arterial, la de 24 horas, está indicada en para confirmar el diagnóstico, tener controles, identificar la hipertensión arterial de bata blanca o enmascarada, valorar patrones anormales, evaluación de riesgo de hipotensión, estudio del paciente de alta riesgo. ¿O conmigo está el grupo que se fue a Camay? No. Ya, había un paciente, bueno, estoy yendo porque me han llamado como 80.000 veces, después no me digo que no. Generalmente yo soy director médico de 2 clínicas de diálisis acá, una en Chiclayo y una en Sullana, ¿no? Y también trabajo con el hospital, ¿no? Y no tengo tiempo para nada. Entonces parece que mi mamá se había quedado sin médicos nefrólogos y me ha llamado como 80.000 veces. Primero a este número, que es el que todos tienen, y no sé cómo se ha conseguido mi número personal. Aló, somos mi cama. Y yo que contesté. Doctor, creemos que la baja cardio, pero bueno, yo cobro un poco más alto, por mi más con buena actividad, ¿cierto?
que son tarifas sociales, o sea, poquito, ¿no? Entonces yo, para decir que no, doy un monto, ¿no? No, pero yo, mira, lo mucho que te pongo, a lo más bajo que te pongo es tanto. Y hago todo. ¿Y ahora qué hago? Dije, ¿cómo es? ¿Estaban mis cosas ahí? Mira, pero solamente ustedes quieren 3 veces por semana, como mínimo, como la otra doctora. No, yo te podría solamente un día a la semana, y eso es complicado. Pero ya no importa, doctor. Ya me metí a esa mala pues, ¿no? Entonces, pero nada, ya luego lo vi como que una experiencia que hay que realizar, que hay que saber. Y ahí veo a una señora que cuando viene a la consulta le toman la presión arterial y está volando. Está en 15, 16, 17 sobre 9. Solo en consulta. Va a su casa, en consulta, el médico de la muestra dice, oye, tiene una presión arterial, todas las veces que viene, tiene presión arterial elevada. Entonces te voy a dar tu tratamiento para la presión. Le da el tratamiento para la presión y más bien después acude a la posta, pero por hipotensión más bien. Ya por heces, náuseas, vómitos, sudoración. Toma la presión 5-4. ¿Qué pasó? No, si hace una hora le dio su pastilla para la presión. No necesita presión. Bueno, lo mismo, se va, pide su control, vuelve a la presión arterial elevada. Hasta que dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar con el cardiólogo. Entonces el cardiólogo se va, igualito, le toma la presión arterial elevada. Qué raro, señora, pero que sí necesita medicamentos, ya no quería tomarlas. Le dijo, doctor, ¿no hay otro examen que me pueda mostrar o hacer a mí? Monitoreo de la presión arterial. Resulta que le colocó el monitor, se fue a su casita 24 horas, cuando trajo para que los vaya el software, no tenía presión arterial elevada, pero cuando tuvo contacto con el médico o con el profesional de la salud, se elevaba la presión arterial. ¿Se da tratamiento? No, debe de nueva, no se nunca jamás se da tratamiento. ¿Ya? Muy bien. Bueno, valores que ya ustedes saben, ¿no? Cuando es normal, cuando es óptimo, los grados. El objetivo, por ejemplo, de 18 y 19 años, menor de 130 sobre 80. Entre 65 a 79 años, una sistólica de 140 o 150, ¿no? O menor de 140 sobre 80 y si toleran la medicación. Más de 80 ya somos un poquito más permisivos, ¿no? Hasta 150. ¿Qué más tenemos? El rombo, ¿no? Que ya ha cambiado ya, porque el rombo antes había otros fármacos, ¿cierto? Y ahora ya no. Ahora acá tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los ARA2, ¿no? Que son los inhibidores de la enzima los llega como captopril, sinopril, enalapril, los ARA2 como los sartán, irbesartán, valsartán o olmesartán, ¿cierto? El bebé no eres tú, no, olvídate, son los beta bloqueadores, ¿no? Los beta bloqueadores como atenolol, sildenafil, panolol, bisoprolol, ¿no? CCB, que son los bloqueadores de canales de calcio, amlodipino, dipiripino, ¿cierto? ¿No? Los diuréticos, como por ejemplo tenemos los diuréticos triacílicos como la hidroclorotiazida, los diuréticos de asa como la furosemida. Los inhibidores de los SGLT2, inhibidores de los SGLT2, como tenemos ¿quién? La participina, la canagliflozina, entre otros. ¿No? Y los verán, pues, antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, como por ejemplo el Viriacta, ¿no? El Viriacta, o quienes tenemos la pimidenona, ¿no? Que son nuevos fármacos que están saliendo para el buen control de la presión arterial, para el control de la proteinuria, también sirve en el contexto de una enfermedad renal diabética. Muy bien, las coagulopatías son un grupo heterogéneo de entidades definidas por la normalidad en la función tubular.
puede ser primarias o hereditarias, por tóxicos, por fármacos, puede ser simples o complejas. Acá tenemos algún tipo de clasificación. Las que afectan al tubo conductor proximal, puede ser una reumotizable, ¿no? ¿Cuáles son? Síndrome de Fanconi, glucosuria renal, ¿no? Cistinosis, raquitismo. Las que afectan la sangre género, BAC, el Madrid, el Capoy, como medicina familiar, control neonistal, en eso, ¿qué puede ser? Acidosis tubular renal, tipo 1, pseudo, aldosteronismo, o los que afectan al trombolito, necesidad electrogénica hereditaria. Infuria renal aguda. ¿Qué es la infuria renal aguda? Algo así como les pregunté a un grupo de relación, ¿no? Primero, yo para decir que estoy ante una infuria renal aguda tengo que saber el concepto, ¿no? ¿Cómo voy a diferenciar entre una ira, una infuria renal aguda, versus una RC, versus una enfermedad renal crónica? Ambos tienen como por síndrome el síndrome urémico. Los dos tienen el síndrome urémico. ¿Cómo diferencio cuál es agudo y cuál es crónico? Por la definición de cada uno de ellos. En la infuria renal aguda, ¿qué es? Es una disminución brusca de la función renal que puede suceder en horas, días o semanas con incremento de productos microganados, como por ejemplo la creatinina por encima del valor basal, por encima del grupo. Alteraciones ácido-bases como acidosis metabólica, alteraciones hidroelectrolíticas como hipercalemia, y que puede o no estar acompañado de una disminución de la diuresis. ¿Qué quiere decir? Que un paciente puede estar con infuria renal aguda y puede estar orinando normal. ¿Por qué te importa saber eso ahí? Porque tu paciente te va a decir, doctor, ¿cómo me dice usted que su riñón está funcionando mal si yo lo veo orinando a mi familiar? El del costado sí que está todo hinchado y dice que no orina hace como 5 días, pero mi hijo sí orina. ¿Por qué me dice que su riñón está funcionando mal? Para que tú puedas contestar. Lo que pasa es que tiene una infuria renal aguda y hay alteración de la retención de productos nitrogenados que no necesariamente tiene que dejar de orinar el paciente para que haya esa pérdida de la función tubular. ¿Qué más? Se define como también la elevación de la concentración de creatinina en plasma por encima de 0.3 miligramos por decilitro o incremento del 50% de la creatinina basal. Acá hay no está acá. Creo que cuando vamos a hacer el tema de infuria renal aguda, ahí especificaremos cuándo es infuria renal aguda, cuándo es enfermedad renal aguda, que son dos cosas diferentes. Ya no digan, por favor, insuficiencia renal aguda, que es un término que ya no se utiliza, ni tampoco insuficiencia renal crónica. Alguna literatura todavía lo menciona, pero nosotros lo estamos luchando para que ya no se hagan esos términos, porque insuficiencia es muy peyorativo, ¿no? Y solamente de nota ¿no? Muy bien, entonces el fracaso viene, por ejemplo, acá, fracaso renal agudo. Ustedes pueden encontrar en internet desde insuficiencia renal aguda, desde fracaso renal, falla renal, injuria renal, ¿no? Y cualquiera de esos términos hace mención a la falla al injuria renal. Se va a clasificar en pre-renal, que es el mayor porcentaje, 70%, en parenquimal o renal, que es un 20%, y postrenal, que es un 10%. El aporte renal de lo más facilito, es obstructivo, cálculos, tumoraciones, HBPs, por ejemplo, valores, hemorragitas, NM de Celis y intramuscularmente, 10%. ¿No? Parenquimal, causa vascular, vasculitis, hipertensión, oclusión de vasos. Glomerular, glomerulopatías, ¿no? Las que hemos visto, ahora que vamos a ver, ¿no? Membranosa, una proliferativa, policentralia, entre otras. Intersticial, por infiltración tumoral, intersticial, por fármacos como los AINES, por ejemplo, ¿no? Necrosis tumoral aguda, isquémica, que es la pre-renal que no ha sido bien tratada, pasa a ser isquémica, tóxica, ¿no? Y los tóxicos, entonces ahora ya todos los tóxicos ya tenemos una especificación, ¿no? No me haces tóxico, soy tóxico también. O sea, podemos ser tóxicos exógenamente, como por ejemplo con los fármacos, con los contrastes iolados, con los antibióticos no ajustados a una tasa de filtrado glomerular en un paciente predispuesto, o también puedo yo ser tóxico. Ya saben, ya hay justificación para ustedes. Tóxico, como por ejemplo pigmentos, proteínas, pigmentos como por ejemplo la bilirrubina.
la creatinina-fosfato-quinasa. Doctor, pero si yo tengo bilirrubina, es mi producción normal. Sí, pero cuando la bilirrubina total está más de 10, puede ser tóxico. Cuando la creatinina-fosfato-quinasa está más de 10 veces el valor límite superior que es 300, puede ser tóxico. ¿Bien? Y el grupo más importante de los pacientes que tienen trastorno renal agudo, prerrenal, que se divide en 3, por disminución del volumen circulante efectivo absoluto, o sea, las hemorragias, las depresiones de volumen, por disminución del volumen circulante efectivo relativo, las insuficiencias cardíacas, la cirrosis, o por hipoperfusión en el caso de sepsis, shock séptico, o cuando se utiliza aires y dietas arábigas. La enfermedad renal crónica, 3 criterios principales: tiempo mayor de 3 meses, tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, y marcadores de daño renal como pueden ser albuminuria, riñones pequeños vistos por ecografía, riñones esclerosados vistos por una biopsia renal, trasplantados renales, alteraciones del sedimento urinario, entre otros. Se clasifican en 5 estadios, grado 3, es 3A y 3B, y a la vez también se clasifican viendo la cantidad de albúmina que es excretada por la orina. A1, cuando es menos de 30, o sea, la relación entre la albúmina y la creatinina en la orina, cuando es menos de 30 miligramos por gramos, es aumento leve. A2, cuando es de 30 a 300, aumento moderado. Y A3, cuando es severamente incrementado o aumento grave, más de 300 miligramos. Ustedes ven que está pintadito de rojo, ¿cierto? Por algo tiene que ser. Es que todo este rojito involucra mayor riesgo de muerte por eventos cerebrovasculares o de eventos cardíacos. O sea, mayor riesgo de mortalidad de tipo cardiovascular. Mira tú, eso se incrementa a mayor estadio, a menor tasa de filtrado glomerular y a mayor eliminación de albúmina. Por eso es que la albúmina es un marcador de mortalidad en los pacientes crónicamente enfermos. Sí, faltan dos habladores. Y tú, ¿no? El origen generalmente es bacteriano, ¿sí? También puede ser hongos, también hemos visto en cultivos para hongos, cándida, por ejemplo, que es el término más frecuente, ¿sí? Se clasifica, la ITU lo puede clasificar de distintas formas, ¿ya? Puede ser ITU hospitalaria, ITU comunitaria, ITU alta, ITU baja, ITU complicada, ITU no complicada, ¿no? En la ITU no complicada generalmente es una mujer joven o embarazada y los síntomas son 7 días y el tratamiento es de base, ¿no? Fosfomicina, trimetrofenso, metronidazol, de repente algún aminoglucósido, nada más, amigdacina, gentamicina y listo, nada más. No hay riesgo de base a sepsis, ¿no? Y el tratamiento no hay riesgo de fallo. Mientras que la ITU complicada es aquella que tiene alguna normalidad metabólica, como por ejemplo obesidad, diabetes, una alteración estructural, como por ejemplo doble sistema hidrotrapicial, o en presencia de, por ejemplo, cálculos urinarios, ¿no? Combina normal pero con patología asociada en pacientes diabéticos con inmunosupresión, en ancianos, en varones, cuando los síntomas son más de 7 días o cuando están hospitalizados. Y con vía urinaria anormal por refluxión, reflujo vesicolateral, vejiga neurogénica, cálculos o embarazo, el riesgo de progresión es alto a pielonefritis, hay fallo en el tratamiento y la progresión a sepsis en algunos pacientes. ¿Tengo mi bendición? ¿Puedo decir eso?